Buen día. La pieza que escogimos para nuestro parcial es el mástil del tren de aterrizaje del Beechcraft King Air. Los integrantes del grupo son Daniel Estela Bertel, Mato Alejandro Rivera y Lady Tatiana Chacón. Los puntos que se van a abordar en la presentación son los siguientes: introducción, definición del elemento a estudiar, plano del elemento bajo un estudio de un diseño de programa asistido por computadora, definición de las cargas a las que está sometido el elemento bajo estudio, definición de las propiedades mecánicas necesarias del material, definición del punto de análisis en la zona crítica, sistema equivalente de cargas en la zona de análisis, obtención de las propiedades de la sección transversal en funciones de las cargas obtenidas en el sistema equivalente, cálculo de las concentraciones de esfuerzos requeridos, cálculo de esfuerzos inducidos en el punto de análisis, obtención del estado inicial de esfuerzos, dibujo del círculo de Moore, cálculo de esfuerzos principales, cálculo de esfuerzos máximo local y global, cálculo de factores de seguridad utilizando los criterios de falla bajo carga estática adecuados al tipo de material seleccionado, y conclusiones. Bueno, como primer punto tenemos la introducción. En el campo aeronáutico siempre está en busca de la optimización de sus componentes, en busca de tener una buena relación de peso y resistencia en cuanto a los materiales están hechos, los componentes mecánicos. El tren de aterrizaje son elementos a los cuales se les somete un estado de carga bastante alto. Es por ello que analizaremos un tren de un King Air 100, el cual su montaje se analizará con una aleación de aluminio para evaluar sus estados de carga y factores de seguridad a través de diversas teorías de mecánica de materiales. Elemento a estudiar. El elemento que se escogió fue el mástil que conecta el eje de las ruedas con el émbolo del tren de aterrizaje del Beechcraft King Air en el momento de la fase de aterrizaje, lo cual está sometido a cargas bastante altas al momento del aterrizaje, y así evitar accidentes como sucedió en el aeropuerto El Dorado con una aeronave Beechcraft Super King 200. Ahora, la elaboración del plano fue realizado con el software de SolidWorks, con una escala de 1 a 5 del modelo real, lo cual se sacaron las siguientes medidas. Se puede observar en la parte inferior izquierda la vista de techo o superior. En la parte superior izquierda se muestra la parte frontal. En la parte superior derecha observamos la vista lateral, donde el mástil tiene una longitud de 674 milímetros, un diámetro de 49 milímetros y el émbolo desde el punto más lejano hasta el mástil una longitud de 80 milímetros. Este eje en total tiene una longitud de 200 milímetros y en la parte inferior derecha se muestra el componente isométrico. Bueno, ahora hablaremos un poco de las cargas a las que está sometida el elemento bajo estudio. En este trabajo se establecen las cargas máximas que podrán estar sometido el tren principal, tanto estáticas como dinámicas, las cuales asumirán para hacer este presente estudio. Como se muestra en la imagen, tenemos que F será la distancia que existe entre el tren de aterrizaje principal y el de nariz. M, la distancia que existe entre el tren de nariz y el centro de gravedad. J, la altura que existe entre el suelo y el centro de gravedad. PM, que vendría siendo la fuerza máxima estática aplicada en el tren principal. Solo para el tren principal se calcularon las siguientes ecuaciones mostradas en las diapositivas, las cuales tenemos máxima carga estática, que sería calculada con la ecuación 1, la carga lateral, que sería calculada con la ecuación 2, y la carga de fricción, que sería calculada con la ecuación 3.
donde W sería la masa máxima de la aeronave y μ sería el coeficiente de fricción de la superficie en aterrizaje. Para este examen se asumió lo siguiente: que el mástil del tren principal que une al eje es macizo de 1.5 in de diámetro, ya que se desconoce ese dato. El amortiguamiento no será tomado en cuenta y que el émbolo toma un 30% de la altura del tren principal, que por un método gráfico de la imagen 3 se puede estimar con una altura máxima de 1 mt. Tenemos también que como la altura del centro de gravedad de la aeronave se desconoce, asumiremos que el tren principal absorbe un 86% de W. Esto es tomado de Tesina de Rangel, guía de diseños de trenes de aterrizaje de aeronaves pequeñas mediante ANSYS CATIA, presentado en el 2015 en el Instituto Politécnico Nacional. Las cargas dinámicas serán despreciadas debido a que no analizaremos el amortiguamiento de la misma. El eje y mástil estarán unidos mediante un pasador para poder crear un concentrador de esfuerzos a mástil. Con esto sabido, tenemos que W sería igual a 5.670 kg por 9,81 ms a la 2, y esto sería igual a 55.700 Newton aproximadamente. Según el informe de Rice-Goodyear, el coeficiente de fricción para el neumático usado en la aviación es cercano a 0.6. Teniendo todos estos valores claros, obtenemos el estado de carga a lo que estará sometido el elemento, y ya por último ubicamos las cargas y sus direcciones como se muestra en la figura. Esta sería el estado de carga inicial. Se establece que en una de las ruedas la carga máxima estática media. La carga estática media se pone la mitad porque se supone que en la otra rueda va a estar otra parte, solo se presentó la mitad de una. Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 2024. Este material seleccionado es usado gran variedad en el mástil del tren de aterrizaje, ya que garantiza una alta dureza y un bajo peso. Desde donde se tomaron del programa de SolidWorks los siguientes datos, la cual tiene un esfuerzo límite admisible de 990 megapascales. El límite de compresión es de 440 megapascales. El coeficiente de Poisson es de 0.33. Su módulo cortante en X y Y es de 27.000 newtons sobre milímetro cuadrado. La densidad de la masa es de 2.780 kilogramos sobre metro cúbico. El calor específico es de 940 joules sobre kilogramo por grado Kelvin y una conductividad térmica en X de 204 watts sobre metro por Kelvin. Punto de análisis en la zona crítica. El eje que une con el mástil va a pasar por medio del eje del mástil. Esto crea una perforación, lo que ocasiona una zona crítica que más adelante se va a analizar. Para el sistema equivalente de las cargas en las zonas de análisis, obtenemos que las fuerzas de fricción van en un eje longitudinal X, la carga lateral va en un eje transversal Y la carga máxima estática está ubicada en el eje vertical Z, donde se genera un momento en el eje Y ocasionado por la fuerza de fricción y multiplicado por el radio de la rueda. También en la fuerza lateral crea un momento torsor alrededor del eje X, producido por la carga lateral por el diámetro del mástil. Y bueno, ahora tenemos la obtención de las propiedades de la sección transversal en función de las cargas obtenidas en el sistema equivalente. Como se trata de un eje macizo, el momento de inercia en X es igual al de Y, que es pi por diámetro a la 4 dividido entre 4 con C, que es igual a 0, en la ecuación 5, que según el plano 1, el diámetro del mástil es de 40 milímetros
Y ya solucionando la ecuación 4, tenemos que es igual a 2.010.619,3 milímetros a la 4. Bueno, ahora hablaremos de los concentradores de esfuerzos requeridos. Haciendo el cálculo de esfuerzos requeridos, como vemos en la figura, no se presentan las cargas laterales ni las otras cargas debido a que solo analizaremos la carga transversal, es decir, la carga máxima estática. El elemento de estudio cuenta con un agujero pasante en una de sus paredes laterales. Para ello, por medio de las curvas de concentradores de esfuerzo y la relación entre los respectivos diámetros, hallamos el concentrador de esfuerzo como se muestra en la figura. En las curvas de concentradores de esfuerzo se establece la ecuación tanto para la carga estática sometida a tensión, a torsión y a flexión. En la gráfica se establece que el área es igual a W menos D por T y adaptado a nuestro análisis tenemos que W sería igual a 40 milímetros, D 20 milímetros y T que sería igual a W menos D dividido entre 2, quedando el área que es igual a W menos 2 a la 2 dividido entre 2, que es igual a 200 milímetros elevado a la 2, y el valor que se le da a la D dividido entre W es 0.5, dado un aproximado de 2.2, y tenemos que el esfuerzo producido por la carga de tracción es de 119,755 megapascales. En la gráfica B se establece que J es igual a pi por d metros al cubo entre 16 menos d por d al cuadrado entre 6, dando un valor de 7.233,03 milímetros elevado a la 3 debido a que d sobre d está fuera de la gráfica, asumiremos que un kkt es igual a 0,3. Ahora, calculando el esfuerzo cortante, ya que es un torsor, podemos decir que el esfuerzo cortante es igual a 204,83 megapascales. Y ya por último, en la figura C se establece que I sobre C es igual a por pi por d metros cúbicos dividido entre 32 menos dd a la 2 dividido entre 12, que es igual a 3.616,51 metros cúbicos. Debido a que D dividido entre D está fuera de la gráfica, asumiremos un KTM de 0.3, o sea, el esfuerzo debido a la flexión sería de 184,56 megapascales. Cálculo de esfuerzos inducidos en el punto de análisis. Usando la ecuación que tenemos en las diapositivas, tenemos que el esfuerzo de A es igual a sigma de T PA Q de T más sigma de F por KTM, es decir, el esfuerzo admisible va a ser igual al esfuerzo ocasionado por la fuerza de torsión más el esfuerzo causado por la flexión, esto multiplicado por su respectivo Q, mientras que el esfuerzo cortante va a ser igual al esfuerzo producido por el momento torsor por KTT. Ahora, metiendo todos estos valores en la ecuación que se mostró arriba, tenemos que sigma A da 318,83 MPa y tau de A, es decir, el esfuerzo cortante da 61,45 megapascales. Y bueno, con lo anterior mencionado se obtiene el estado inicial de esfuerzos, y ahí en la figura se observa el elemento y las fuerzas como actúan sobre este. Bueno, ahora seguimos con el dibujo del círculo de Moore. Tenemos que C va a ser igual a sigma X más sigma de Y dividido entre 2, mientras que el radio vendría siendo sigma de X más sigma de Y dividido entre 2, y esto elevado a la 2 más tau de XY a la 2, y esto todo en una raíz como sigma de Y o el esfuerzo normal expresado en Y es igual a 0 MPa. Tenemos que sigma de X es igual a sigma de A y el esfuerzo cortante de XY va a ser igual a tau de A. Tenemos entonces que C es igual a 159,415 y R
será igual a 170,84 megapascales, y así podremos sacar el dibujo de Moore. Haciendo los esfuerzos principales, tenemos simplemente para el esfuerzo 1 o el esfuerzo máximo, decimos que C más R, donde C es el centro y R es el radio. Mientras que en el sigma 2 va a ser C menos R, que es el sigma mínimo. Y ahora, para resolver esto y usando las ecuaciones que usamos en el círculo de Moore, tenemos que el esfuerzo máximo es de 330.255 megapascales y el esfuerzo mínimo es de menos 11.425 megapascales. Para el esfuerzo cortante local y global, lo que se hizo fue que como tenemos un solo esfuerzo en el eje, igualamos y estas dos las aplicamos en la fórmula que tenemos en la diapositiva con los resultados que tenemos antes, y esto nos da un resultado de 170.84 megapascales. Factores de seguridad utilizando los criterios de falla bajo carga estática adecuados al tipo de material seleccionado. Como nuestro material es un aluminio, es un material dúctil que se puede utilizar en el factor de la teoría del esfuerzo cortante MSST y la teoría de energía de distorsión DET. Ahora, aplicando la ecuación del factor de seguridad por medio de distorsión, el esfuerzo va a ser igual a sigma Y sobre sigma E, donde sigma es el equivalente y este sigma equivalente es el esfuerzo equivalente de MAU más R, donde se puede escribir como sigma es igual a sigma 1 al cuadrado más sigma 2 al cuadrado menos sigma 1 por sigma 2 y todo esto a la raíz cuadrada. Y ya con los valores anteriores calculados nos da un sigma de 336.113 megapascales. Ahora, teniendo definido el material empleado de antes, nos da un factor de seguridad que es de 0.878 y como el valor es menor a 1, el elemento falla por acá. Ahora, vamos a analizar el elemento por el factor de seguridad por el esfuerzo cortante, que es igual a escribir N es igual a sigma Y sobre sigma Y máximo global, donde sigma Y es el sigma admisible sobre 2. Entonces, N va a ser igual al sigma admisible entre 2 por tau, constante máxima global, que es la ecuación número 14. Y así, introduciendo los valores anteriormente, nos da un esfuerzo cortante de 0.848. Y como en menor a 1, el elemento también falla en MSST. Y bueno, ya como último punto tenemos las conclusiones. Analizando solo el mástil y el tren principal en su punto crítico, observamos que este elemento falla por sí solo. Es por ello que a este se le coloca sistema de amortiguamiento que absorben a un 50% de las cargas verticales. El sistema de anclaje al fuselaje absorbe considerablemente la carga lateral y la carga longitudinal. Es absorbida gran parte por el neumático. Es por ello que no se emplea estudios de este componente por separado, sino por el conjunto de total para que un software que modele CAD pueda analizar este elemento en su totalidad. Muchísimas gracias por su atención prestada.